Buenas noches. Hoy, viernes 8 de mayo del 2020, vamos a estar continuando con aquellas cosas que podríamos decir, se han constituido en la carga que el Señor nos ha puesto para compartir en este tiempo tan especial, tan crucial en la venida del Señor. Digo crucial porque yo creo que estamos muy a las puertas de la venida del Señor Jesucristo y la palabra nos enseña que antes debe venir la apostasía y debe manifestarse como consecuencia de ella el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, la profecía, que es la que nos ilustra sobre todas estas cosas en relación a su venida, es la que debemos nosotros estar atendiendo. Por esa razón, hoy estaremos hablando de profecía. Y el tema que he preparado para hoy está relacionado con la restauración de la casa de Dios. Pero mirando esta restauración a la luz de los eventos históricos y cómo estos eventos históricos nos muestran la profecía. De esta manera, pues Israel es el patrón al cual debemos nosotros acudir a fin de que al mirarlo en la historia, las cosas que acontecieron a lo largo de los años, podamos nosotros también llegar a reconocer que hay un paralelo. Hay un paralelo entre el Israel terrenal y la iglesia celestial. Por eso hoy vamos a mirar, nos vamos a enfocar en ese detalle. Hemos estado hablando en los compartires pasados acerca de la importancia de tener una cosmovisión bíblica que nos permita mirar la Biblia desde el principio hasta el fin, sabiendo que el Señor Jesucristo es el alfa y la omega, el principio y el fin. Es el que inicia nuestra fe, inicia nuestro caminar, pero también es el que lo termina. Él es el que le dio principio a todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. El Padre no lo hizo solo, lo hizo acompañado de su Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Hoy entonces vamos a la pretensión de hoy, y espero que los hermanos tengan paciencia conmigo. La pretensión de hoy es mirar la iglesia, mirar lo que ha sido la iglesia en el espejo de Israel. Para eso yo he elaborado un cuadro que lo voy a compartir al finalizar la presente presentación. Los que hayan puesto comentarios y de pronto hayan dado el like, ellos van a recibir luego en su Facebook la información en relación a este cuadro. Es un cuadro que nos ayuda a mirar mejor lo que yo voy a estar compartiendo con palabras.
este medio no me permite compartir la pantalla. Por lo menos no sé cómo hacerlo. Entonces comenzaré diciendo que hay 4 tiempos importantes que podemos apreciar en las Escrituras con los siguientes nombres: el tiempo de la gloria, el tiempo de la apostasía, el tiempo del cautiverio, que viene como consecuencia de la apostasía, luego un tiempo de restauración y finalmente un tiempo de recaída. Eso es lo que vemos en la historia de Israel. Entendiendo la etapa de la gloria como aquella que se nos deja ver con el reinado de David. David fue un rey de Israel, todos le conocen, todos le han leído, y no voy a detalle porque no se trata de hablar de David, sino que se trata de hablar de la iglesia, y teniendo a Israel como el patrón, para que en ese patrón o molde podamos colocar a la iglesia y podamos mirarla de una manera mejor. Entonces, hubo un tiempo glorioso en la historia de Israel que prácticamente culminó con la edificación de la casa. Todo esto se inició, toda esta historia se inicia desde Abraham, el llamamiento que el Señor le hace a Abraham, sacándolo de Ur de los Caldeos y llevándolo a la tierra de Canaán, una tierra de la que él no tomó propiedad. Sin embargo, el Señor le permitió en ese viaje hacia esta tierra y en la forma como él vivió, como un nómada, le permitió observar la tierra que sería la tierra que poseerían sus descendientes, sus nietos, por así decirlo, aquellos que vendrían después de Isaac, quien tendría Esaú y Jacob. Hemos hablado en los compartires pasados todo lo que esto representa. Luego los hijos de Jacob, los 12 hijos que conforman esas 12 tribus, que en su tiempo, después de que salen de Egipto como esclavos, pasando por el desierto y se establecen en la tierra conquistándola, entonces ya se constituyen como una nación, la nación de Israel. A partir de allí, desde la conquista con Josué, luego pasando por los jueces y llegando el tiempo de los reyes, siendo Saúl el primer rey de Israel, un rey que no lo podríamos mirar como un modelo de rey para un reino unido, pero viene luego David, y David sí logra el favor del Señor, y no solamente eso, sino que unifica a las tribus que se encuentran bastante dispersas y divididas. Entonces David es un tipo de Cristo en muchos aspectos, sobre todo en ese y en el celo que él tiene por darle al Señor, darle una casa. Un hombre conforme al corazón de Dios, lo que nos muestra el deseo que había en el corazón de David, tipo de Cristo, de edificarle una casa al Señor. Y digo esto porque quien termina edificando la casa es su hijo Salomón. El profeta Natán le había dicho que él no la iba a edificar porque tenía sus manos manchadas de sangre, pero que su hijo sí, a su hijo sí se le concedería el edificar la casa. Y este hijo, en el aspecto natural, fue Salomón. Pero David tiene otro hijo, que vendría años después, un descendiente de él, que se sentará en el trono,
de la casa de David como rey de Israel. Y ese hijo es Jesús, el Cristo. En griego, Cristo, la palabra Cristo, la palabra Mesías, en hebreo, que significa ungido. Él sí edificaría la casa, porque Dios no quiere una casa edificada por el hombre. La permitió mientras que el hombre estaba en un estado natural, en un estado de carne. Pero después de que el Hijo de Dios, encarnado en la persona de Jesús, muere en la cruz del Calvario por esa condición que no le permite a Dios darle el Espíritu al hombre, después de que Jesús muere en la cruz, algo ocurre. Y es que después de la resurrección, porque Él no se queda en la tumba, sino que a los 3 días resucita, en ese poder de resurrección y en esa vida que hay en Él, en esa vida que permite dar vida, pero vida espiritual, nace la iglesia. La iglesia nace por el Espíritu. La iglesia es engendrada por la palabra de Dios. Y esta iglesia que se convierte en la novia del Cordero. Una boda que se va a celebrar en el tiempo del fin, después de que se hayan terminado todos los asuntos pertinentes al reino de los hombres, cuando haya terminado el último de los reyes de las naciones, en este caso el anticristo. De esto hemos comentado en días pasados. Bueno, no vamos a centrarnos en eso hoy, sino que todo esto lo hablo como una base sobre la cual podamos nosotros edificar este compartir. Porque la iglesia es importantísima, es protagónica en todo lo que tiene que ver con la salvación de las naciones, o más que de las naciones, con aquellas personas que dentro de las naciones, al oír el Evangelio y al aceptar a Jesucristo, se convertirían en la iglesia del Señor. El Señor quiere tener, en todas las naciones, quiere tener un testimonio que muestre, por medio del Evangelio, muestre la realidad espiritual, la que los hombres no pueden ver, pero que por medio del Evangelio, que es el anuncio, que nos muestra a aquel que murió y resucitó, ascendió a los cielos y prometió regresar. Entonces, la iglesia es como la voz profética que ha quedado hasta la venida del Mesías. Y debe estarlo haciendo en cada localidad donde ella ha sido establecida como la luz del mundo y como la sal de la tierra, para mantener viva la llama de ese anuncio tan importante que le muestra a las naciones que hay un rey que reina, no ha dejado de reinar, Él está reinando. Y reina sobre principados, sobre potestades, sobre todo dominio. Él es el rey. Él es el que tiene autoridad en los cielos y en la tierra, y por esa autoridad es que le ha dado a la iglesia la comisión de predicar el Evangelio. Entonces, en esa predicación del Evangelio, la iglesia ha llegado, o los que han oído el Evangelio han llegado a constituirse en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Pero así como ha pasado con Israel, eso es lo que veníamos diciendo desde el principio, así ha acontecido con la iglesia. Entonces, ¿qué pasó con Israel? Después de ese tiempo de gloria que se manifestó en plenitud cuando Salomón, el hijo de David, construye la casa y la construye sobre el monte Moria, el monte donde años atrás
Abraham hizo un sacrificio de un cordero como sustituto de su hijo Isaac, a quien el Señor le había mandado: sacrifícame a tu hijo. Entonces es curioso ese sacrifícame a tu hijo, como Dios le manda, pero luego pareciera ser que se arrepintiera. Y el ángel que envía es para detener a Abraham de matar, de clavar el cuchillo en la persona de su hijo Isaac. Pero a cambio, el sacrificio, porque sí hace un sacrificio, es el sacrificio de un cordero que se encuentra enredado. ¿Habrá alguna similitud entre ese cordero y el hijo? Sacrifícame a tu hijo. Pues yo pienso que sí. Yo pienso que ese cordero mostraba proféticamente el sacrificio de aquel cordero de Dios presentado por Juan el Bautista, aquel hombre, hijo de Dios, que había venido precisamente a eso, a hacer el sacrificio, a hacer el cordero que Dios proveía, porque fue Dios quien lo envió, fue Dios quien lo comisionó para que fuera nuestro cordero, para que fuera nuestra Pascua. Y entonces conocemos la historia, ese cordero que es Jesús, también el Hijo del Hombre, muere en la cruz. Y al resucitar, entonces permite que la iglesia llegue a ser una realidad. La iglesia también en sus principios, al igual que Israel, tuvo un tiempo glorioso. Y fue el tiempo de los apóstoles. Mientras que los apóstoles estuvieron, y hablo de los apóstoles del Cordero, porque con esto no estoy dando a entender que no ha habido más apóstoles. Es necesario que los apóstoles continúen, ¿sí? No trayendo revelación, sino estableciendo el fundamento que ya fue colocado. Los apóstoles del Cordero, ese era el trabajo de ellos, poner el fundamento sobre el cual se debía edificar la iglesia. Entonces, el tiempo apostólico, que es el tiempo de la iglesia, del libro de los Hechos, nos muestra algo muy importante, y es cómo la iglesia al principio, capítulo 2 del libro de los Hechos, una iglesia que fue ungida, que fue empoderada, que recibió el bautismo del Espíritu Santo, ella perseveraba en 4 cosas a saber: en la doctrina de los apóstoles, que es la palabra; en la comunión con otros, que es el resultado de oír esta palabra y ponerla en práctica. Pues esta palabra viene es para que la iglesia no solamente se manifieste, sino que tenga una vida práctica. Y en esa vida práctica, entonces, exprese la vida del Señor en resurrección. Luego tenemos que también perseveraba en el partimiento del pan y en las oraciones. Ese tiempo es un tiempo muy especial. Se nos muestra en ese capítulo 2, entre los versos 42 y 47, que la iglesia no solamente perseveraba, sino también nos muestra de qué manera ellos perseveraban. Y dice que tenían todas las cosas en común, que partían el pan todos los días en la casa, oraban, glorificaban a Dios con cánticos. Había una vida, y esa vida de iglesia permitía que la presencia de Dios se hiciera manifiesta. Y esa presencia de Dios producía en la localidad donde la iglesia había sido colocada el favor de Dios. Dice que la iglesia tenía favor con todo el pueblo. Ese favor es el favor que Dios pone. Pero también venía el temor de Dios, que genera en las personas que no son salvas el preguntarse:
¿qué pasa? ¿Cómo he de ser salvo? Esto nos muestra la necesidad de que esto que sucedió al principio, pues vuelva a suceder, y estoy seguro, según lo que nos muestra la palabra, nos muestra la profecía, que esto es algo que va a regresar. En el tiempo previo a la venida del Señor Jesucristo, en el tiempo de la manifestación del hombre de pecado, del hijo de iniquidad, del anticristo, la Escritura nos muestra también que en paralelo a este hombre de pecado, que es la bestia apocalíptica, también va a haber dos testigos. Y hemos estado hablando en el pasado sobre esto, mostrando, digo yo, mi interpretación con respeto de las otras interpretaciones. Digo yo que estos dos testigos no son necesariamente dos individuos, aunque podían representar algo. Y sí, representan dos pueblos. Representan a la nación de Israel y representan a las naciones gentiles. Pero en sus remanentes, en aquellos que, siendo tomados de estas naciones, ahora ellos como iglesia y como ungidos de Dios, dan testimonio desde la ciudad de Jerusalén, la ciudad donde el Señor Jesucristo fue crucificado, dan testimonio de el Señor, de la venida del Señor. Muestran ya en la última etapa previa a la venida del Señor, así como aconteció con la primera venida, que el Señor levantó un profeta, a Juan, llamado o apodado el Bautista, porque bautizaba. Ese no era su apellido, sino porque bautizaba en el río Jordán, llamando al arrepentimiento, preparando el pueblo de Judá al arrepentimiento, para que con ese arrepentimiento los corazones estuviesen dispuestos a recibir a aquel Cordero que se iba a presentar, y que se presentó efectivamente en el tiempo de Juan, siendo recibido por algunos, en realidad por muchos al principio, pero por un pequeño remanente que el Señor escogió para que fueran sus discípulos, para que le acompañaran por donde fuera que él iba, porque él se dedicó a recorrer todos los pueblos, todas las aldeas, todos los lugares de Judea y de Samaria y de Galilea, anunciando este evangelio, anunciando el evangelio que mostraba que el reino de los cielos se había acercado. Entonces, de la misma manera que el Señor levantó a un profeta para preparar la venida del Señor Jesús, en el tiempo del fin el Señor va a preparar a dos profetas que van a preparar también, como lo hizo Juan, el regreso del Señor Jesús. Entonces es importante que, así como sucedió en el principio, también lo veamos que va a suceder en el tiempo del fin, previo a la venida del Señor Jesús, que va a ser en esta zona de Israel, porque es la última nación que ha quedado como reserva. El Señor se la ha reservado para el fin. Hay algo especial en esto que puede mostrar en la fiesta de bodas, que el Señor reservó, o se reservó el mejor vino para el fin. Y yo creo eso, yo creo que la conversión de Israel va a ser muy especial en todo lo que es necesario tener como lo que el Señor Jesús tiene para todo lo que es la iglesia. Porque la iglesia está conformada
no solamente de gentiles, sino que dice que también de judíos, que fueron los que recibieron el testimonio al principio, después fueron enviados a los gentiles también recibieron, y hasta que terminó la etapa o el tiempo de Judá. Lo hemos visto por la historia que en el año 70 el templo fue destruido por los romanos, y en el año 135, 65 años después, los judíos fueron sacados de la tierra, cambiando el nombre de Judea por el de Palestina, el de Jerusalén por Aelio Capitolina, y poniendo una abominación en ese lugar donde antes estaba el templo. Una estatua que mostraba que Júpiter era el dios que debería estar allí. Un Júpiter, un equivalente a Zeus, y es Satanás. Entonces, eso fue lo que aconteció con los judíos, con Israel. ¿Sucedería lo mismo con la iglesia? Bueno, eso lo vamos a ver. Vamos a ver cómo. Voy a mirar primero, mostrar primero el cuadro histórico, y luego vamos a mostrar el cuadro profético, que es cómo podemos comparar la historia de Israel con la historia de la iglesia y aquellas cosas que aún faltan porque acontezcan en la iglesia misma. Bien, entonces tenemos que después de Salomón, por la apostasía de Salomón, el Señor divide el reino y lo divide en dos. Al norte quedan 10 tribus, llamadas Israel, y al sur quedan 2 tribus que se llama Judá. Entonces el reino quedó dividido en 2 subreinos, en el subreino de Israel al norte y el subreino de Judá al sur. La historia es bastante triste, porque la historia de Israel al norte, al no tener el testimonio, pues lo pierden, pues no vuelven al templo, no vuelven a celebrar las fiestas, no tienen maestros que les enseñen, no tienen pastores, no hay levitas que estén mostrando cómo es que es la adoración a Dios. Eso sucede con Israel, y por causa de esa ignorancia viene entonces la tiniebla, no reconocen quién es el verdadero Dios. El Señor eventualmente envía profetas para llevarlos al arrepentimiento, para mostrarles que están caminando por donde no es, y que si siguen caminando, pues va a ser bastante terrible, van a ser terribles las consecuencias. Y eso sucede. Sucede que en el año, después de 234 años de haberse dividido Israel, los asirios toman esta tierra, la saquean, sacan a los israelitas y se los llevan en cautividad para Asiria, y de allí la historia no registra que hayan regresado. Quedó un remanente, quedaron muy poquitos, que son los samaritanos de la historia de los evangelios. Recordemos que el Señor visita a una mujer que se encuentra en Samaria, y a ella es a la que el Señor le muestra que la adoración no es ni aquí ni allá, no era ni en Samaria ni era en Jerusalén, aunque sí lo era antes de la venida de Él, pero a consecuencia y por una causa que es la de Dios, la adoración no sería más en un lugar territorial, sino que sería una adoración en espíritu y en verdad. La muerte del Señor Jesús cambiaría completamente el estado en el que el hombre se encuentra, permitiendo que el hombre, al recibir el Espíritu, pueda tener una comunión con Dios a fin de adorarle en el Espíritu. Y en verdad, pues nos habla
del corazón, donde se encontraba el lugar santo. Pues el hombre es tripartito, tiene cuerpo, alma y espíritu. Y asimismo el tabernáculo tiene un atrio que puede representar el cuerpo nuestro, tiene un lugar santo que puede representar nuestra alma o corazón, y tiene un lugar santísimo que puede representar nuestro espíritu. Entonces, asimismo, como fuimos hechos a imagen y a semejanza de Dios, pues tenemos esta parte externa que es el cuerpo, la parte interna que es nuestra alma, conectada de alguna manera con el lugar santísimo que es el espíritu, y eso es el corazón. El corazón es el alma más la conciencia que hace parte del espíritu, permitiéndolo entonces al alma ser consciente de lo que el espíritu quiere comunicarnos. Es así entonces que Dios quería que el hombre, después de ser salvo y pudiera nacer de nuevo, nacer del espíritu, le pudiera adorar tanto en el espíritu como en el corazón. Porque la promesa de Dios está no solamente para dar un nuevo espíritu, sino para dar un nuevo corazón. Entonces, el hombre que es transformado, o el hombre que ha nacido como nuevo hombre, tiene entonces esa promesa del Padre de no solamente tener en su espíritu la comunión con el Espíritu Santo, sino su corazón ser cambiado de un corazón de piedra a un corazón de carne. Esa es la obra del Señor, por medio del Señor Jesucristo, que opera por medio del Espíritu. El Espíritu de Cristo ahora opera para llevarnos a nosotros a la estatura del varón perfecto. Y eso se expresa en la iglesia. O sea que la iglesia es la que puede recibir en el corazón, por medio de la fe al Señor. Como el apóstol ora y le pide a Dios que Él empodere nuestro espíritu a fin de que por medio de la fe recibamos el amor de Dios, recibamos a Jesús, para que podamos conocer con todos los santos las dimensiones de la casa. Esa casa es la casa de Dios y esos santos son los que la constituyen. Entonces la casa tiene dimensiones, tiene altura, tiene fondo, tiene anchura, tiene profundidad, 4 dimensiones. Y esas dimensiones tienen un espacio tan amplio que puede recibir a todos, absolutamente a todos, los que han sido lavados por la sangre del Cordero, a fin de que todos puedan experimentar el amor de Cristo y llegar entonces a tener la experiencia de la plenitud de Dios. Y así fue la iglesia al principio, la iglesia gloriosa que caminaba en obediencia y que perseveraba en estas obras, que, bueno, la Biblia dice que son el vestido de lino fino, blanco y resplandeciente. Es un vestido sacerdotal. Ese vestido representa ser revestidos del nuevo hombre, o sea, de Cristo, para que podamos con ese vestido de justicia, no el vestido que nos ponemos nosotros para justificarnos en nuestro orgullo, en nuestra manera de pensar o creer, sino en la mente de Cristo, que nos lleva a mirar las cosas como Cristo quiere que las miremos, a fin de adorar al Padre de la manera que el Padre quiere. Sin embargo, estas cosas no se dieron. De la misma manera que Salomón cambia la adoración que debe ser en el templo, donde él mismo, que lo construyó y entendía, y había recibido el encargo de parte de su padre David. Sin embargo, pasados los años, él neciamente, y también, pues digo yo, motivado por las mujeres con las que él se casó, mujeres que no entendían, mujeres que no conocían a Dios, sino que conocían a otros dioses, lo llevaron a la apostasía. Lo llevaron a quemar incienso
a otros dioses. Y eso trajo la furia de Dios y la consecuencia fue dividir, quebrar el reino, quebrarlo en dos. Entonces, bueno, el reino fue quebrado, pero así mismo pasó con la iglesia. Vamos a mirar el paralelo porque cuando estamos hablando de apostasía, debemos mirar también qué pasó con la iglesia. Si la iglesia tuvo un tiempo glorioso, lo mismo que Israel, y después Israel tiene apostasía, pues miremos entonces la apostasía de la iglesia. Y para poder mirar la apostasía de la iglesia, tendríamos que mirar Apocalipsis. Apocalipsis es una profecía. Y es la profecía dada a la iglesia, o a las iglesias, a 7 iglesias que se encuentran en Asia, que representan por su número la totalidad de la iglesia, la plenitud de la iglesia, en su extensión universal, pero también en el conocimiento que ella debiera tener acerca de Cristo. Entonces, como un candelero que es la iglesia, significa por esta caña central que representa al Señor y los 3 brazos, uno por un lado y otros 3 por otro lado, para 7 lámparas que terminan en la cúspide, indicándonos que el aceite que sería puesto sobre estas 7 lámparas es la plenitud del Espíritu Santo, que da a conocer todo lo que es necesario conocer y tener de Cristo. Entonces la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Por qué? Porque lo muestra el candelero. Entonces el candelero de 7, no digo 7 brazos porque no son 7 brazos exactamente, sino 3 y 3, o sea 6, y una caña central, pero sí son 7 lámparas que reciben el aceite. Y el aceite representa la unción. Y la unción viene acompañada de la sabiduría, del conocimiento del Hijo de Dios, o sea, la palabra. La Biblia dice que es hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a la estatura del varón perfecto, Cristo. Sí, a la plenitud de Cristo. Entonces, la iglesia tiene un depósito, ha sido diseñada para que sea la depositaria de todo, absolutamente todo lo que proviene de Dios, dado a Cristo, y Cristo lo da por medio de su Espíritu, o sea, la unción. Qué importante eso, porque el Señor Jesús, hablando de apostasía, ya para el principio quizás de la iglesia, nos muestra la iglesia de Éfeso en Apocalipsis como la primera. Entonces con esto quiero decir que hay 7 iglesias que tienen un orden, y ese orden no es porque sí, aunque es un orden geográfico. Si vamos a un mapa podemos encontrar que hay un alineamiento o hay una senda que conecta a estas iglesias en una línea perfecta. Podríamos también dar como ejemplo que si hay un cartero que quiere llevar desde un sitio, desde una ciudad a otra, una encomienda que debe ser para estas 7 iglesias, comenzaría entonces su recorrido desde Éfeso, avanzaría pasando por Esmirna, continuaría pasando por Pérgamo, continuaría pasando por Tiatira, luego llegaría a Sardis y seguiría pasando por Filadelfia hasta terminar en la Odisea. Entonces hay una senda o camino, que es el camino de la iglesia. Y en ello podemos ver no solamente la historia, sino también la profecía, pero también de una manera magistral, el estado en el que podemos nosotros encontrarnos como iglesia. Porque el Señor le dice a cada una de las iglesias al terminar su carta de amonestación o de aprobación, porque de las 7
5 son amonestadas, una no es amonestada, la iglesia de Esmirna, y otra es aprobada. Entonces vemos cómo lo que el Señor le dice a estas iglesias también nos lo dice a nosotros como individuos. El que tenga oído oiga, dice lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces el hablar del Señor a las iglesias es el hablar del Señor a cada individuo o a cada iglesia, encuéntrese donde se encuentre y en la época donde se encuentre. Bien, entonces tenemos que el periodo de apostasía lo vamos a llevar, porque hay una apostasía que termina en cautiverio, hablando de Israel. Termina en el cautiverio de los judíos a Babilonia. Ya hablamos de lo que pasó con las 10 tribus de Israel que terminaron en Asiria, no regresaron. Entonces esa causa prácticamente se perdió. Pero hablando de Judá, de los judíos que se encuentran en el subreino del sur de Judá, ellos también el Señor envió profetas, pero no obedecieron los profetas. Hubo un periodo donde había reyes buenos que restauraban la casa, restauraban las escrituras, las volvían a leer, y veíamos cómo cuando esto se daba, cómo el Señor respondía. La respuesta del Señor siempre que hay arrepentimiento, siempre que el pueblo se vuelve a Él, es que Él comienza a... Eso es algo muy hermoso, ¿no?, del Señor. El Señor no quiere que muramos. Él quiere que procedamos permanentemente en un espíritu de arrepentimiento. Que atendamos las cosas, que tengamos atención por las cosas que Él considera que son importantes. Y dentro de las importantes, la más importante es atenderlo a Él. Atender lo que es la prioridad nuestra. La prioridad nuestra es reconocer que somos del Señor. Reconocer que Él es lo principal para nosotros. Él es el que nos libertó. Él es el que nos llevó a tierras donde fluye la leche y la miel, espiritualmente hablando, así como lo hizo con Israel. Él es el que nos ha dado el pan de vida, que es Cristo. Él es el que nos sigue alimentando con la palabra y nos sigue edificando hasta que lleguemos a una estatura espiritual. Pero bueno, con Israel las cosas no fueron así. Israel, después de su apostasía, en Israel para Siria y en Judá para Babilonia. Entonces, en Babilonia ellos estuvieron 70 años, tal y como el profeta así lo había hablado. Y no lo había hablado por cuenta de él, sino que lo había hablado porque Dios le había mostrado que estarían en cautividad 70 años. Esa cautividad en Babilonia la podemos registrar para la iglesia en su paralelo en Apocalipsis 17 y 18, o para el pueblo del Señor, porque fíjese que aunque los judíos fueron a Babilonia, Babilonia vuelve a aparecer en el Nuevo Testamento. La palabra Babilonia nos muestra un sistema idolátrico, contrario al Señor. Es cuando el pueblo del Señor en su mente no tiene la mente de Cristo, sino que tiene otra manera de pensar. Y esa otra manera de pensar el Señor la llama Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Sí, Israel estuvo 70 años como disciplina para que a lo largo de esos años, ellos forzados allí a tener que comer de lo sacrificado a los ídolos, tener que adorar los dioses de esta nación que era politeísta, obligados a inclinarse ante la estatua que Nabucodonosor
mandó a edificar la estatua de oro, y si no, pues el que no lo hiciera iba al horno de fuego. Esa historia la conocemos, como solo tres judíos estuvieron, tres entre los muchos judíos que había, ellos se levantaron diciendo que no lo hacían, que aunque los echaran al horno de fuego, ellos no iban a inclinar, ellos no iban a postrarse ante un ídolo abominable. Eso nos enseña, nos muestra. El libro de Daniel es un libro escatológico, un libro que muestra la salvación de Israel en el futuro, cómo el Señor trataría la dureza del corazón de Israel y finalmente lo quebrantaría a fin de que pudieran, que se les mostró hace 2000 años, que su Hijo enviado era el Salvador. No solamente el Salvador que moriría por ellos, sino ese Mesías Rey que hace lo más importante por un pueblo, y es que lo rescata, lo salva, lo establece y lo lleva a la adoración del único y verdadero Dios. Eso fue lo que Jesús vino a hacer. Vino a presentar a Dios de una manera diferente. No vino a presentar un Dios terrible, legalista, dispuesto a matar al que incumplía la ley, sino que vino a mostrar a un Dios lleno de gracia y de verdad. Entonces, eso era lo que Israel no conoció. Israel entendió o malentendió lo que era la ley. La ley sí era necesaria y la ley tenía que estar. Porque un pueblo sin ley, pues se desenfrena. Necesitamos leyes. Y si son de Dios, pues mejor. Porque las leyes nos dicen hasta dónde podemos ir, qué es lo que no debemos hacer. Y si entendemos las leyes con el espíritu correcto, pues entonces las vamos a obedecer. Ellas, podría yo decir que detrás de la ley está un Dios amoroso que no quiere que su pueblo se pierda. Entonces está la gracia misma dispuesta a perdonar a aquel que infringe la ley. Y siempre fue así. Por eso no solamente estaba la ley, sino que estaba el sacrificio por los pecados, que representa a Cristo mismo, por los pecados de aquellos que infringían la ley. De modo que, bien, los judíos van a Babilonia, 70 años, regresan, un remanente regresa a Jerusalén, y cuando llegan no hacen lo que Dios espera que ellos hagan. ¿Y qué era lo que debieran hacer? Pues mire bien, lo que debieran hacer era atender lo prioritario, atender la casa de Dios. Pero no, ellos, como nos sucede usualmente a nosotros, nos preocupamos más de lo nuestro que de lo de Dios. Ellos se preocuparon más por edificar, arreglar, artesonar, embellecer sus casas y para nada atender la casa destruida del Señor. ¿Por qué? La casa fue destruida por Nabucodonosor. Al regreso, pues esa casa había que reconstruirla. Debemos entender que la casa es la morada de Dios. Y si Dios no habita porque no tiene una morada, entonces vamos a tener muchos problemas. Entonces, en lo natural, la casa era necesaria. Y en lo espiritual, la casa nos habla de la iglesia como la morada de Dios, como el cuerpo de Cristo como morada de Dios, pero la morada de Dios tiene que ser santa, porque Dios es santo. Entonces, eso nos muestra que si no atendemos las cosas que hay en la casa, no atendemos lo que es prioritario para Dios en su casa, la iglesia, va a haber problemas. Y esos son los problemas que el Señor le menciona a la iglesia de Éfeso. En ese tiempo que consideramos puede ser el inicio de la caída de la iglesia, o sea, de la apostasía. Allí el Señor le manifiesta, no voy a entrar en muchos detalles, simplemente voy a tratar de pasar un poquito superficial, pero para que tengamos un cuadro general
del estado de la iglesia y de cómo el Señor espera que haya una restauración de la misma. Entonces le menciona algo y es que le dice, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor, primer o mejor amor. Allí estaba haciendo referencia a la relación que la iglesia debiera tener con aquel que es su primer amor, o sea, Jesucristo. Para los judíos Dios era el primer amor, y por eso la casa, David, la carga de David, el deseo de David era darle una casa al Señor, y la carga nuestra es edificarle una casa por medio de Jesucristo. Entonces nuestra relación debe ser con Cristo, porque Cristo es el que nos lleva al Padre. Sí, no podemos pasarnos de largo a Jesucristo, dejarlo a un lado y pretender llegar al Padre sin Él. No, para llegar al Padre hay que hacerlo por medio del Señor Jesús. Entonces, has dejado tu primer amor o tu mejor amor. El Señor le dice, recuerda dónde has caído y arrepiéntete. Allí ese recuerda de dónde has caído, caída, nos habla de descenso, de degradación, de apostasía, de haber abandonado la base sobre la cual la iglesia debiera mantenerse firme. Entonces comenzaron a darse algunas cosas que trajeron como resultado una caída severa, que duraría hasta la venida del Señor Jesucristo. Cuando venga el Señor Jesucristo, va a encontrar a la mayoría de la cristiandad en un estado súper deplorable, tal y como sucedió en la historia de Israel. Cuando el Señor Jesucristo vino por primera vez, la mayoría estaban desentendidos. Los sacerdotes no le recibieron, los fariseos no le recibieron, el liderazgo espiritual no recibió al Señor Jesucristo. Muchos que al principio recibieron el pan que el Señor Jesucristo les daba, las sanidades, al final terminaron negando su nombre, acusándolo y poniéndose de acuerdo con el liderazgo espiritual para decir mátenlo, mátenlo. Eso, pues, esa historia que es así, de degradación, nos muestra también el estado de degradación en el que estará la mayoría de la cristiandad en la venida del Señor Jesús. Bueno, eso para el final, la Odisea que representa ese estado, pero los estados intermedios entre apostasía y restauración, apostasía, cautiverio y restauración, los podemos ver en la iglesia de Éfeso, luego de Esmirna, luego de Pérgamo, luego de Tiatira y Sardis. Entonces, tendríamos como la iglesia que inicia el periodo que podríamos llamar de apostasía y el porqué, la razón del porqué, porque ha dejado lo principal. O sea, ha dejado la comunión con el Señor Jesucristo, que trae como consecuencia la comunión de unos con otros. Entonces la iglesia iba a sufrir, se iba a afectar, y por eso es que el Señor menciona el candelero. Dice, si no te arrepientes, quitaré el candelero de tu lugar. Ya Apocalipsis nos dice que el candelero representa a la iglesia. Ya mostré que la iglesia es la depositaria de la unción, es la que tiene la capacidad de recibir todo el depósito del Señor, todo el depósito de la fe, que una vez fue dado a los apóstoles, y los apóstoles entonces lo impartieron, lo derramaron sobre la iglesia, para que la iglesia lo recibiera, y entonces, según lo que había recibido, ella caminara así hasta la venida del Señor. No abandonara, pero la iglesia abandonó. Eso que se hacía en Hechos, capítulo 2, de los versos 42 al 47, de perseverar y de tener una comunidad de creyentes que compartían todo, tenían las cosas en común, eso se perdió. Se perdió para luego dar, en esa caída, en esa pérdida de poder, dar como consecuencia la iglesia de Esmirna.
Entonces, aunque el Señor no reprende a Esmirna, dice algo que yo quiero subrayar, y es que allí están aquellos que menciona que Él conoce la blasfemia de los que se dicen judíos y no lo son. Entonces, ¿cuál será la blasfemia de los que se dicen judíos y no lo son? Bueno, yo creo que la blasfemia es el evangelio deformado, es el judaísmo, el traer a la iglesia, llevar a la iglesia a judaizar, o sea, a ponerla en prácticas que no eran conforme a la fe, sino conforme a las obras de la carne. Esa fue la batalla del apóstol Pablo en particular en las iglesias gentiles, que observaba con tristeza cómo los judaizantes ingresaban y destruían la obra que él había iniciado. Cosa que pasó en las iglesias de Galacia. Galacia es una región vecina al Asia. Ahí había muchas iglesias que habían sido establecidas por el apóstol Pablo, pero después de que él se fue, llegaron los judaizantes y trastocaron el evangelio. Trajeron otro evangelio. Como si hubiera otro evangelio, bueno, cambiaron. Ya no era por la fe, sino que era por las obras de la carne. Ya no era creyendo, sino que era como hacer cosas como la circuncisión, como lo que Moisés indicaba. Con esto no estoy señalando a Moisés como lo que no se debe seguir, sino que Dios le dio a Moisés aquellas cosas que eran necesarias para un pueblo que se encontraba en un estado natural, ¿verdad? Dios no le podía mandar a hacer cosas si ellos no tenían el Espíritu. Entonces las cosas que Él mandó a hacer son tipo y sombra de las realidades espirituales, las cuales se deben practicar en la iglesia. Pero se dejaron de practicar, la iglesia fue judaizada, y por eso es que entonces comenzamos a ver a una iglesia que ya no se reúne de la manera como se reunía antes, en el Espíritu, adorando al Señor en el Espíritu, sino que ahora pues había que edificar templos, se levantaron sacerdotes que eran profesionales, y allí comienza todo a deformarse. Ese es el periodo de Esmirna. Ya comienzan a aparecer estas cosas en Esmirna. Y Esmirna, bueno, pone las bases para lo que finalmente terminaría como la iglesia de Pérgamo, que es un periodo que va más o menos del año 312 al año 475. Y podríamos decir por su nombre, Pérgamo, muy casado, que es la iglesia que se casa, que adopta un marido, que se casa estando comprometida con el Señor Jesús, se casa con otro. Entonces deja al celestial y lo cambia por el terrenal. Y con ello podemos ver que Pérgamo representa el periodo de la iglesia imperial. En la historia de la iglesia es lo que Constantino trajo, instituyó al llamar a la iglesia a cogobernar juntamente con él. Una estrategia política, creo yo, a fin de resolver los problemas que se estaban dando en el imperio. Ya por esa edad, la iglesia ha avanzado mucho, hay muchos que siguen al Señor Jesucristo en silencio, hay muchos que fueron perseguidos por emperadores romanos en el periodo de Esmirna. Dice que Esmirna va a sufrir mucho, es la iglesia sufriente, porque va a ser perseguida por 10 días, va a ser enviada a la cárcel, muchos van a ser matados. Bueno, eso nos está hablando de un tiempo específico, que fue más o menos desde el año 64, el tiempo en que Nerón es el César, después de que Claudio ha muerto, Calígula ha muerto. Entonces Nerón reemplaza, y en ese tiempo Nerón incendia Roma y mata a muchos cristianos, entre ellos Pablo, el apóstol, y Pedro, mueren en esa primera persecución que se inicia
con otras 10 persecuciones que irían hasta el tiempo de Constantino, quien él ya no persigue al cristianismo, y el cristianismo ha avanzado mucho. En ese periodo, el testimonio de los mártires, la sangre de ellos en la arena, la forma como ellos adoran en el momento de morir, cambia corazones, y Roma prácticamente termina rendida a los pies del Señor. Ya era un hecho. Y entonces el César, que ya entiende, entonces lo que hace, yo creo que esta es una estrategia del maligno, aunque el Señor la utiliza. Todo lo que el maligno saca a relucir, el Señor usa y, bueno, logra su gloria en medio de las cenizas que se producen por el incendio que causa lo que hace Satanás cuando se mete a destruir. Pero hay gloria, ¿sí?, que el Señor logra en medio de eso. Entonces decía que Constantino invita, digámoslo de esa manera, a la iglesia a salir de las catacumbas donde se esconde y le presenta una oportunidad de reinar, de ser la mujer, ¿no?, la reina, que reina juntamente con él. Y eso fue lo que inició un periodo de altísima degradación de la iglesia. Aquí se mencionan dos poderes demoníacos que comienzan a tomar lugar por medio de doctrinas, la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas, siendo la doctrina de Balaam aquella que enseña a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, o sea, la idolatría. Todo lo que tiene que ver con la carne, ya no con el espíritu, sino que ya es una iglesia carnal, no es una iglesia espiritual que mira al Señor, que conoce al Señor y confía en el Señor, y no hace las cosas en su fuerza, sino que espera que la fuerza del Señor obtenga las cosas. No, ahora ya es la fuerza humana, que bueno, eso es carne, y eso es lo que genera las obras de la carne mencionadas en la carta a los Gálatas capítulo 5. En síntesis, todo esto es la idolatría. Entonces ya se estaba enseñando otras maneras, como lo dije en el pasado, los judaizantes hicieron su trabajo y esa causa comenzó a caminar. Ya no era una iglesia apostólica que seguía la fe de Cristo enseñada por los apóstoles, sino que ahora era Balaam el que enseñaba. Y también los nicolaitas, que nos muestra por su nombre, Nicolaos, Nico y Laos, el que se enseñorea, el que conquista al pueblo. Cómo la iglesia pasaría de ser una iglesia de hermanos a una iglesia institucional, a una iglesia donde había una división entre un sacerdocio y un laicado. Entonces los sacerdotes eran los profesionales, los que hacían, digámoslo así, los cursos, se preparaban, aprendían cómo es que se debe ser un sacerdote en los seminarios, y después de ser constituidos como sacerdotes, ellos tenían ya la autoridad para enseñorearse del pueblo. El pueblo en ese tiempo, los santos que no tenían la Biblia, no se conocían las Escrituras, un periodo de tinieblas, porque no se conocía la verdad. La supuesta verdad era la que estos falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles enseñaban desde los púlpitos. Eso es entonces el periodo de Pérgamo, que dura más o menos desde el año 312 hasta el año 475, año en el que cae el Imperio Romano de Occidente. Entonces, al caer el César, muchas cosas se pierden en cuanto al gobierno, a la forma de gobernar, a la política, pero ya se ha ido preparando el terreno para que otro asuma, tome el poder. Entonces aparece el obispo de Roma como el hombre que no solamente tomaría la parte
religiosa, sino también la parte política. Era una especie de un César que asumía como papa, porque la palabra papa viene de padre, y esa palabra padre era el nombre que se le daba al gobernante, al César. El César era el pater de la nación, y ese título se lo entregaron al obispo de Roma. Y también el otro título que asume el obispo de Roma, que era un título que tenía el César, era el de sacerdote, el de ser el sumo sacerdote. Entonces, estas cosas las adopta la Iglesia, que ya sabemos cuál es, la Iglesia católica, apostólica y romana, porque Roma es el centro, es la sede del imperio romano en el lado occidental. Así quedó entonces constituida una iglesia que en el periodo equivalente a Israel o a Judá es el periodo del cautiverio, el periodo de Babilonia, donde está la adoración a los ídolos, donde la iglesia no solamente cayó, sino que por causa de su caída, de su apostasía, entonces fue enviada un periodo largo a la oscuridad. Entonces eso se repite de una manera muy marcada y con una similitud tremenda, porque así como los judíos estuvieron en Babilonia y allí no había casa, y allí aparecieron las sinagogas, porque en Babilonia no se podía construir un templo al Señor, eso estaba contraprohibido. El templo solamente se podía tener en Judá, en Jerusalén, allí en el sitio donde el Señor les había ordenado. Asimismo, entonces, ha pasado con la iglesia. La iglesia perdió entonces el concepto de la casa. Ya la casa no era como se había concebido, un lugar de adoración al Padre en espíritu y en verdad, sino que ahora la iglesia era un sitio geográfico, y en ese sitio geográfico un punto en la ciudad donde se edificaba una iglesia de piedra, ya sea una capilla o una catedral, dependiendo de la importancia. Entonces las ciudades importantes tenían catedrales, que era la iglesia principal, y eso era heredado de Roma. Las basílicas, esas cosas como se adoraban allá los ídolos, porque como eran politeístas, entonces el que entraba a una basílica encontraba muchos nichos, y en cada nicho de esos encontraba un dios, y al fondo encontraba el dios principal al cual se dedicaba esa basílica. Nada diferente a lo que se encuentra hoy en día en el catolicismo romano, o sea, en Tiatira. ¿Por qué Tiatira? ¿Por qué sabemos que Tiatira? Porque en Tiatira aparece algo que el Señor destaca, y es que ellos están sometidos, o ellos están obedeciendo, ellos toleran una doctrina, y es la doctrina de Jezabel, una mujer que se dice profetiza y que enseña tres cosas. Primero, a comer carne sacrificada a los ídolos. Segundo, a cometer fornicación, y enseña la idolatría. O sea, esas cosas que se daban en el tiempo de la Jezabel del Antiguo Testamento. Debemos ver entonces que Apocalipsis es un libro que nos muestra todas las escrituras, nos hace un recorrido por todas las escrituras para que podamos ver desde esa última parte el cuadro, pero abierto de una manera espiritual. Lo que era antes en lo natural, ahora lo estamos viendo en las realidades espirituales. O sea, Israel, lo natural, el tipo y la sombra. Jezabel, una reina que existió en el pasado, era la esposa de un rey, del rey Acab, el rey del subreino de Israel que se encontraba en la apostasía. Como había mencionado anteriormente, en ese subreino del norte no hubo ningún rey bueno.
todos eran perversos. Y este periodo es uno de los periodos más oscuros de la historia de este subreino. El periodo donde, claro, está tan vacío el lugar que debe tener el Señor, Dios de Israel, que aparece esta mujer trayendo a los Baales. Y este rey ignorante no hace nada. Le permite, le tolera una cosa muy parecida como con Salomón, y ella es la que quiere enseñar la adoración a los Baales. En otras palabras, quiere llevar al pueblo totalmente a la adoración de dioses falsos, dejando totalmente por fuera al Dios de Israel. Entonces, eso es Jezabel, y eso que nos enseña, lo que sucedió nos enseña lo que habría de acontecer. Fíjese que hay un paralelo, ¿no? Vemos allí un paralelo entre lo que ocurrió y lo que podría ocurrirle, que está ocurriendo, sí, en la iglesia de Tiatira. Y vemos eso, vemos que la iglesia de Tiatira, expresado en el catolicismo romano, es eso, es un sacerdocio falso, una falsa adoración, un templo falso, unas enseñanzas falsas, porque ya no es la palabra la que prima, la que debe ser la verdad concluyente a la que se debe seguir, sino que son otras cosas que se deben aceptar y se deben practicar. Eso es Tiatira, un periodo muy oscuro que dura más o menos 1000 años, va desde el año 475, desde que cae el César de Roma, es reemplazado por este papa, o sea, viene el césaropapismo a gobernar, y en ese periodo el papa era el señor de señores, él era quien dictaminaba en asuntos de la fe y en asuntos de gobierno absolutamente todo. Todos los reyes se postraban delante del papa, le temían, porque la excomunión él la tenía como un arma para aquellos que no le obedecían. O sea que era terrible, por falta de conocimiento. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, y así entonces, en esa apostasía, en esa ignorancia de lo que la palabra dice, así apareció este periodo tan extenso, el periodo de Tiatira, equivalente a el periodo del cautiverio en Babilonia de los judíos. Pero entonces hay otra parte. Dentro de eso hay una salida. Después de que se terminan los 70 años, viene el rey Ciro, un rey persa, que conquista a Babilonia, mata al rey Belsasar, y se inicia un periodo nuevo, un periodo diferente, que es el periodo de los medos y de los persas. Y Ciro, que no tiene las mismas intenciones de los babilonios, él deja salir a los que quieran regresar a Judea. Entonces, un remanente sale, y ese remanente llega a Judea, pero como lo dije yo anteriormente, ellos no edifican la casa. Ellos están más interesados en las cosas suyas, son muchas las casas que hay, los intereses son personalistas, y ese periodo entre la salida y la edificación de la casa, que es un periodo como no muy definido, es el periodo equivalente a lo nuestro en la iglesia, al periodo de Sardis. Entonces, Sardis está representado por una iglesia que es la iglesia protestante, de la cual salen las iglesias evangélicas. Recordemos que Martín Lutero era un católico que sale expulsado del catolicismo, porque a él lo quieren obligar a que se retracte de las cosas que está diciendo. Él no se retracta, lo quieren matar, no lo matan, pero entonces lo excomulgan. Y como pues, los papas creen que el que es excomulgado entonces va para el infierno, están condenando a Martín Lutero al fuego eterno. Pero Martín Lutero ya tiene las escrituras, ya conoce, ya sabe
que las mentiras que provienen del Vaticano y en particular del papado, él ya tiene la fe para salir en libertad y no solamente hacer eso él, sino comenzar a traducir las escrituras para que todo el mundo las lea, para que la Biblia, que es la palabra de Dios, pueda distribuirse y la gente salga de las tinieblas. Porque ¿cuál es la tiniebla? Que viene por causa de la apostasía, oscuridad absoluta y total acerca de quién es Dios, cuál es el Dios de la Biblia, cuál es el Dios de Israel, cuál es el Dios de la iglesia, qué es la iglesia, qué debe hacer la iglesia, cómo son los ministerios en la iglesia. Todo eso se perdió, así como el subreino del norte perdió absoluta y total noción de la casa, de lo que se hacía en la casa, de los sacrificios que se hacían por causa del pecado, nada. Entonces viene Sardis. Sardis está en esa línea como la quinta iglesia. Pero Sardis representa a esa iglesia que sale, pero no llega. No llega porque no sabe cómo es que se llega ni qué es lo que se debe hacer. Entonces, así como hubo un remanente que salió de Babilonia y llegó a Judea y comenzaron a edificar sus propias casas sin entender que lo que había que edificar era la casa del Señor, así entonces tenemos ese periodo de la iglesia que se llama Sardis. Iglesias denominacionales no disciernen el cuerpo de Cristo, no disciernen la iglesia, no se entiende que Cristo no está dividido, no se sabe que la iglesia es una, no se sabe cómo es el sacerdocio de la iglesia, eso no se restaura, no se entiende. Entonces los que salieron del catolicismo continuaron con las mismas prácticas del catolicismo cambiándole los nombres. Entonces en el catolicismo había capillas, en el protestantismo igual hay capillas. El que predicaba lo predicaba desde un púlpito, como en el catolicismo, cosas heredadas de la iglesia, del paganismo que trajo Constantino. Y asimismo entonces el protestantismo no recobró ni la casa ni el sacerdocio. De allí entonces, al no alcanzar el propósito que Dios tiene para con la iglesia, viene una sexta iglesia. Y esa sexta iglesia es la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia representa en Israel el inicio de la construcción de la casa de Dios por las manos de Zorobabel, el gobernador de Judá, y Josué, el sumo sacerdote. Esa casa, lo primero que se hace, lo primero es poner el fundamento, luego edificar la casa. La realizaron pues estos dos hombres, estos dos ungidos de Zacarías, que para el tiempo de ahora tenemos dos ungidos que tienen exactamente la misma comisión. ¿Cuál? Terminar la casa. Entonces fíjese que en el pasado estos profetas como Ageo fueron levantados por el Señor para animar, como Ageo y como Zacarías, para animar a los edificadores, a los que iban al frente de la edificación, en este caso Zorobabel y Josué, para que hicieran la obra, diciéndoles que no se preocuparan, que no era con el esfuerzo de ellos, no era con las capacidades de ellos, no era con ejército, no era con espada, sino que era con el Espíritu del Señor. Entonces, si el Señor está en la obra se puede realizar. Si el Señor está en la obra de la edificación de la casa la podemos realizar. Y el Señor siempre va a estar, ¿sí?, como el que edifica, porque Él es el que edifica. Si nosotros nos alineamos, si nosotros nos ponemos en línea, si regresamos a las sendas antiguas, revisamos lo que los creyentes, los discípulos, los que seguían al Señor, hicieron conforme a las palabras que el Señor les mandó hacer. Recuerde que el Señor les dijo a los apóstoles: enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, porque si ustedes hacen eso, yo estaré con ustedes hasta el fin del tiempo.
Entonces fíjese que ese hasta el fin del tiempo que indica, hasta este tiempo. O sea que no solamente era una orden para aquellos apóstoles que fueron enviados a las naciones, sino que es también para nosotros, los que debemos, ¿sí?, hacer conforme a las palabras que Él le dio a ellos, a guardar. O sea, guardar habla de memorizar, memorizar habla de retener las palabras y de hacerlas conforme a como nos han sido dadas. La iglesia se va a restaurar solamente de esa manera. Y Filadelfia representa eso. Filadelfia es una iglesia que el Señor no reprende, antes por el contrario, le dice, por cuanto has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, yo entonces abriré una puerta que nadie puede cerrar. Fíjate que yo tengo la llave de David, una llave que permite abrir y permite cerrar. Y lo que yo abro, nadie lo cierra, y lo que yo cierro, nadie lo abre. Pero yo he encontrado en ti que tienes poca fuerza, y por eso he abierto esa puerta. Entonces, la poca fuerza está relacionada ¿con qué? Está relacionada con el poder de Dios que viene al conocer la palabra. Entonces, allí hay una restauración, que es una restauración de la fe, una restauración de aquellas palabras que fueron dadas y se pusieron en práctica en el principio. Al poner en práctica las palabras, entonces la casa iba tomando forma. La casa se inició en Jerusalén, era la iglesia. No había incluido gentiles todavía. Entonces era una iglesia de fundamento, una iglesia en los principios que necesitaba llenarse con los gentiles, los cuales aparecieron tiempo después. Entonces aquí ha sucedido algo que es muy interesante, y es que así como comenzó con los judíos y luego se apagaron los judíos porque la ciudad de Jerusalén dejó de ser, recordemos que fue tomada en el año 70 por Tito y luego fue tomada en el año 135, desapareciendo toda evidencia del pueblo judío en ese territorio que era el territorio de Judá, pero pues eso nos muestra también el cuadro profético y escatológico, que así sucedería con la iglesia. La iglesia desaparecería como iglesia, pero retornaría en un tiempo a volver a ser, para preparar la casa, para preparar el sacerdocio y preparar la ciudad. Porque en ese periodo de restauración tenemos a tenemos a 4 personajes importantes que quiero destacar. Estoy hablando del pasado. Tenemos a Josué y a Zorobabel como los que hacen la casa. Luego tenemos a Esdras como aquel sacerdote que trae el orden a la casa. Esdras llega tiempo después y durante 13 años hace un trabajo de restauración. Ya no de la casa misma, sino del servicio sacerdotal. Porque los que salieron de Babilonia y llegaron, ellos se casaron con mujeres que no eran del pueblo, no estaban en el orden, no estaban limpios, estaban contaminados, debían entonces purificarse y ordenarse. Entonces, cosas importantes tenemos que ver en el periodo de Filadelfia. Filadelfia debe encontrar por la palabra, encontrar el diseño de la casa. Y entonces la revelación es algo que viene por revelación, porque es un periodo, porque es una salida y porque es un tiempo especial en el tiempo profético. La iglesia de Filadelfia tendrá una manifestación que trabajará en 3 órdenes. El primero, entender la iglesia, discernir el cuerpo de Cristo, edificar las bases necesarias para que la iglesia pueda funcionar. Luego de que se tiene esto, entonces de la misma manera que viene Esdras, viene el periodo de la restauración del sacerdocio. Es lo que hace Esdras durante 13 años. Antes de que Esdras llegue, pasan 57 años.
entre el comienzo de la edificación de la casa y lo que sucede a lo largo de todo eso, hasta la necesidad de que un hombre que se encuentra también por allá en las tierras de Persia venga a hacer una labor. Entonces, hay como 3 salidas. La primera, la de Zorobabel, que viene con Josué, una primera salida, inician la casa, ponen las bases de la casa se termina, y luego viene una segunda salida que es la de Esdras. Y Esdras viene como sacerdote, como entendido en las cosas, según las escrituras del sacerdocio, a limpiar el sacerdocio. Y después viene Nehemías. Y Nehemías viene a los 70 años de haberse iniciado la casa. Nehemías se encuentra también en Persia. Él es el copero del rey Artajerjes. Conocemos la historia, la voy a resumir. Él como copero recibe noticias de que Jerusalén, la ciudad amada, se encuentra en afrenta. ¿Por qué? Porque las murallas están derruidas y porque las puertas están caídas. Entonces, a eso, una ciudad que no tiene murallas, pues no es fortalecida, no es cuidada, y si no tiene puertas, pues peor. Cualquiera entra y saquea. Entonces, en la antigüedad, las ciudades estaban amuralladas. Y a lo largo de esas murallas que cercaban a la ciudad, la protegían, existían las entradas, donde estaban los porteros, aquellos que miraban quién entraba y seguramente le pedían, si lo encontraban extraño, si no lo conocían, lo raqueteaban. Entonces, de esa forma, los ladrones no entraban, los saqueadores no entraban, la ciudad estaba bien. Pues eso no estaba. Mire que después de la destrucción de Jerusalén, a los 20 años de Nabucodonosor haberlos tomado y haberlos llevado para Babilonia, habían pasado 70 años más 70, 140 años habían pasado, desde que la ciudad fue destruida hasta que Nehemías regresó. Viene desde Persia con cartas, con la orden de edificar la ciudad, de edificar las murallas, de poner las puertas, de ordenar todo, ¿sí? O sea, él viene como un hombre con un liderazgo tremendo a fin de motivar a todas las familias para que hagan ese trabajo, el cual realizaron en un tiempo récord de 52 días. Esto es muy importante porque nos muestra este periodo de restauración, nos muestra como las escrituras son proféticas, debemos entonces reconocer que lo que ocurrió con los judíos habría de acontecer también con la iglesia. Entonces, el periodo de restauración de la iglesia en degradación es el periodo de Filadelfia, que debe entonces considerar, para uno poder medir si está realmente restaurado en plenitud, esos 3 aspectos. El primer aspecto, el de discernir la casa, el establecer las bases para la edificación de la casa, y eso yo lo que llamo es la perseverancia en la doctrina de los apóstoles, porque los apóstoles tienen una base, las prácticas cristianas, que es la comunión de unos con otros, el partimiento del pan, una práctica que nos hace recordar la importancia de venir al Señor cada vez para ser perdonados, y las oraciones es algo que tiene que estar permanentemente dentro de la casa. Entonces, estas bases van a permitir que luego, así, una vez se inicie, el sacerdocio se vaya santificando, como lo hizo Esdras. Y una vez se tenga todo esto y se llegue a la estatura, entonces viene la etapa de la ciudad, que es el tener autoridad sobre la ciudad, donde la iglesia ha sido puesta como un candelero para que sea la luz y la sal. Entonces, esto nos habla
de Filadelfia, y después, así como sucedió en el pasado, que una vez ellos terminan y todo esto viene a ser maravilloso, viene la recaída, porque van a pasar cerca de 482 años, desde la llegada de 483 años, perdón, desde la llegada de Nehemías hasta la venida del Señor Jesucristo. Ese periodo es el periodo de las semanas mostrados en Daniel, donde Daniel nos muestra que para la salvación plena de Israel habrían 70 semanas. Ya hemos hablado sobre eso, los que quieran ir a los detalles pues pueden acudir a las otras enseñanzas donde se muestra cómo es este periodo, cómo está distribuido. Entonces, de la misma manera que en Israel pues llega ese tiempo para la venida del Señor Jesús, también la iglesia, de una manera paralela, por el otro lado, tenemos a la Odisea. La Odisea representa a una cristiandad en una decadencia. O sea que el Señor Jesucristo va a venir en el tiempo de la decadencia de la iglesia en general, porque Filadelfia se mantiene fiel. Hay 4 iglesias en esta línea de tiempo que nos muestran que irían hasta el final. La iglesia de Tiatira hasta el final, o sea, desde que comienza hasta que termina, la iglesia seguirá siendo la iglesia católica. O sea, que la iglesia católica será la misma hasta que el Señor Jesucristo venga. De la misma manera, la iglesia de Sardis va hasta el final. O sea, la iglesia protestante, sus iglesias representada en sus iglesias evangélicas, hasta el final, cuando venga el Señor. Lo mismo la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea, que es como la sumatoria de las iglesias de Tiatira y de Sardis y de otras muchas sectas que se encuentran en ese estado. Mencionaré algunos aspectos de la Odisea, y es que el Señor le dice que es tibio. Le habla al ángel, le dice que es tibio, porque no es ni frío ni caliente, y que por eso lo va a vomitar de su boca. Y luego explica por qué. Dice que es tibio porque se cree rico y que se ha enriquecido. O sea, él cree que es rico y que se ha enriquecido y de que de ninguna cosa tiene necesidad. O sea, ese es el estado de un creyente o de una iglesia o de una comunidad de creyentes que piensan que ya lo tienen todo, que ya han llegado a la plenitud, que están plenamente enriquecidos, que no necesitan de Cristo, que no necesitan arrepentirse, que no necesitan mirar al Señor, que ya lo tienen todo, y entonces hasta profesionales de las prácticas cristianas se hacen. Pero no, para nada. Ninguna iglesia puede decir que lo tiene todo, ¿sí?, mientras no tenga al Señor. Lo único que es nuestro todo es el Señor. Nuestro mirar al Señor nos llevará a tener el todo del todo. Entonces, esta iglesia ha dejado al Señor. ¿Por qué lo digo? Porque al final el Señor le dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre, yo estoy a la puerta tocando, y tocando aldabonazos, porque en el tiempo pasado no era el timbre, sino que era un aldabón, y ese aldabón es el que retumbaba y en toda la casa se oía que había alguien en la puerta solicitando que se le abriera. Entonces, tocando aldabonazos, para que si alguno oyera la voz, fíjese el estado de distracción en el que se encuentra la iglesia, porque ni aún oyendo los aldabonazos, ni aún oyendo la trompeta, ni aún oyendo que el Señor viene, ni aún oyendo la necesidad de regresar al Señor, de prepararse para la venida, nadie quiere atender. Todos se encuentran muy bien, están comiendo muy bien, están disfrutando, comiendo y bebiendo, como si nada estuviera sucediendo. Pero aquí el Señor les dice: si alguno oyere, fíjese bien, si alguno, o sea, el Señor ¿cómo considera esto? Porque Él sabe que esto no va a ser de todos.
sino que va a ser de pocos que van a oír, que van a, algo está sonando, a ver, estoy oyendo. Entonces atiende la voz y va y le abre. Y dice, si me abre, entonces yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Eso nos muestra la necesidad que tiene la iglesia de tener comunión con el Señor. Él es la persona más importante en la mesa. Si nosotros estamos en la mesa, pero el Señor no está, en realidad estamos en la carne. El Señor es el centro de nuestra comunión. El Señor es el centro de nuestra vida. El Señor es el centro de todo. De todo. Él es el que tiene el oro refinado en fuego. Y le dice a esta iglesia, compra de mí oro refinado en fuego. Porque fíjese, este asunto ya es de comprar. Ya no es un asunto de gracia. No, entonces por gracia van a venir las cosas. No, hay que pagar un precio. Comprar. Y ese comprar es oro refinado en fuego que nos habla de tribulación. Nos habla de la cruz. Nos habla de sufrimiento. Nos habla de conocer el Evangelio del Señor, que nos va a llevar a participar también de sus sufrimientos. Todo aquel que en realidad sigue al Señor, lo sigue reconociendo que es el camino de la cruz. O sea, debe entender que los sufrimientos hacen parte de la vida cristiana. No es un asunto light, el cristianismo. No es un asunto de que no, ya estamos muy bien, ya lo hemos recibido todo, ya somos muy bendecidos. No. No, porque viene la tribulación. Entonces, ¿cómo será pasar por esa tribulación si nosotros no nos hemos preparado? Pues entonces el oro refinado en fuego nos va a permitir tener esa gloria del Señor, poder tener ese poder, esa fuerza, esa paz en medio de la situación que viene por medio de aquel que es el Señor de la gloria. También habla de colirio para los ojos. El colirio pues era usado en ese tiempo para refrescar la visión, para mejorar la visión. Entonces el que no está viendo bien en lo natural es porque tiene algún problema de visión. Pero aquí en lo espiritual nos está hablando es de ceguera espiritual. Porque el que cree que está bien es porque está ciego. Está ciego. No, nadie en realidad puede decir ya lo alcancé. No. El que crea que está firme, mire, tenga mucho cuidado, no vaya a caer. No hemos terminado la carrera, entonces debemos andar con mucho cuidado hasta el final. Depender del Señor, depender de la revelación que Él nos da, porque es Él el que nos abre los ojos, es Él el que nos permite ver y discernir las cosas que están sucediendo, para que no las miremos con la vista natural y no digamos que estamos viendo. Como dice el Señor, el que dice que está viendo, pues en realidad está ciego. Está ciego, porque dice que está viendo. Entonces requerimos de la visión espiritual. Y por último, el vestido. El vestido, para que no se descubra la vergüenza de nuestra desnudez, nos muestra ese vestido que es el de las acciones justas de los santos mencionado en Apocalipsis capítulo 19 y que tiene que ver con el vestido que nos habla del nuevo hombre, que nos habla del color blanco, porque es blanco, es de lino y es resplandeciente, o sea, no está manchado. Es el vestido de Cristo, o revestidos entonces de Cristo. Bueno, eso es lo que miramos como debe ser la iglesia a la que se le invita, la iglesia de la Odisea, al final del tiempo, se le invita para que regrese y para que tenga estas cosas, diciéndole que al vencedor le dará una posición. Y es el que se siente en el sitio donde Cristo se sentó.
En el mismo trono donde Cristo se sentó, que es en el trono del Padre, Cristo dice que al vencedor le dará también ese privilegio. De esta manera podemos ver que el recuerda de donde has caído, que se menciona desde la Odisea, ¿dónde estaba? Estaba sentada juntamente con celestiales. ¿Y a dónde cayó? Al estado de la Odisea, a esa degradación, pero hay una promesa. Mientras estemos vivos, mientras estemos atendiendo al Señor, mientras pongamos nuestro oído espiritual a oír que el Señor está llamándonos a tener comunión íntima con Él, podemos entonces vencer sobre la situación. Siempre el Señor nos da esa esperanza, siempre el Señor nos muestra que si hay un arrepentimiento, así sea faltando poco tiempo para su venida, el Señor nos va a restaurar y nos va a poner en los lugares celestiales a donde Él quiere que estemos juntamente con Él. Entonces, hermanos, hasta allí, son las 8:42, llevamos 1 hora y 40 y pico de minutos en este compartir. Espero que sea de edificación. Agradezco a las personas que me han estado acompañando, aquí las veo. Veo a Esperancita Peralta, veo a Javier Rivera, los que alcanzo a ver aquí. Yo sé que hay otros allá y que han estado aquí pendientes de este compartir. También la hermana Celina, que la vi al principio. Yo sé que ella ha estado muy pendiente de estos compartires, una hermana que me acompaña permanentemente, tiene un sentir especial, el Señor le ha puesto ese sentir. Yo sé que ella ora y siento la fortaleza de las oraciones de los santos, de verdad, el acompañamiento, porque la palabra que se da es la palabra del Señor. No es nuestra palabra, es el Señor el que quiere darla, y para eso pues debemos orar para librarnos de los impedimentos, de todo lo que interrumpe que la unción pueda llegar con poder. Así como el apóstol Pablo también pedía que oraran por él para que en su momento la palabra que fuera a compartir fuera la palabra de Dios. Entonces, si un apóstol lo dice es porque lo sabe, y bueno, lo enseña también para cualquiera que quiera compartir la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga. Nos vemos, Dios mediante, en el próximo compartir para seguir hablando de todas estas cosas relacionadas con la venida del Señor. El martes entrante, sí, sigan orando por la palabra, sigan poniéndome en sus oraciones, y que estas cosas sean para la gloria del Señor, para el enriquecimiento de su casa, para el enriquecimiento de los santos que edifican la casa del Señor y se preparan para su venida. Amén.